Pues seguimos en Ezequiel y estamos en capítulo 2. Y bienvenidos a todos. Y no hace falta tener esos, pero entonces vamos a empezar nuestro tiempo pidiendo la ayuda de Dios. Padre Celestial, te damos gracias en el nombre de Jesucristo que podemos acudir a tu trono de gracia con ojos de fe. Gracias por la obra de regeneración en nuestras vidas, Señor. Gracias por iluminar nuestros corazones para entender el Evangelio y ver a Cristo, nuestro Salvador, tan grande. Y pedimos expresamente hoy, cuando hablamos, Señor, sobre un tema tan difícil como el juicio de Dios, ayúdanos a hablar con mucha cautela, Señor, mucha mesura, sensatez, porque es un tema de las Escrituras. Y más que nada, Señor, necesitamos tu ayuda para obrar en corazones, Señor. Ayuda a las personas, a los hermanos, anima a ellos por su gran salvación, y los que están aquí que no te conocen todavía, que convénceles de su necesidad de correr hacia Cristo cuanto antes. En el nombre de Cristo. Pues bien, es un poco sombrío el mensaje. Voy a intentar acortarlo un poco, una segunda hora. Vamos a leerlo un poco en Ezequiel 2 y 3. Versículo 1. Me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego me habló. ¿Recuerdas en capítulo 1 no había nada de hablar? Sí, en versículo 3 había eso. Vino palabra de Jehová al sacerdote como una declaración que resume todo. Pero hasta ahora él no ha recibido un mensaje. Solamente una visión de la santidad, de la gloriosa esplendor de ¿quién? De Dios. Hasta en versículo 28, cuando él vio la resplandor y dice, esto fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro. Y esto es un encuentro verdadero con el Señor, porque si vemos a Dios como es, nada de eso de la gente saltando y... No, normalmente en la Biblia, en casi todos los sitios, la gente cae al suelo, arrasa al suelo, con su rostro en el suelo, porque la santidad de Dios es diferente. Y nosotros, como somos pecadores, como Isaías clamamos, ay de mí, porque soy un hombre de labios inmundos y vivo entre gente de labios inmundos. Entonces, capítulo 2, palabras de Jehová. Y luego me habló, versículo 2, y entró espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba. Y dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes. Intentas marcar tu Biblia rebeldía, rebeldes, rebelaron y todo esto. Que se rebelaron contra mí, ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de pervertido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchan? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Tienes tres cosas aquí. Tienes la palabra de Dios viniendo al profeta, tienes el Espíritu de Dios entrando en el profeta, y luego tienes eso de que Él va a ser especial aquí entre ellos. Y tú, hijo de hombre, versículo 6, no les temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te halles entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde.
Les hablarás, pues mis palabras escuchen o dejan de escuchar porque son rebeldes, una vez y otra vez, otra vez. Y nosotros podemos pensar, alguien puede tener la opinión, pues es que los israelitas eran muy malos. Y la verdad es que eran exactamente como nosotros. Sin la gracia de Dios obrando en nuestro corazón, nuestra tendencia es pensar que somos muy buenos, que no hacía falta la gracia de Dios, que nuestros corazones son limpios y no... Sí, todo el mundo necesita un poco del perdón de Dios, pero no tenemos que exagerarlo, Ricardo. No, la verdad es que todos estos capítulos de Isaías, Jeremías, Ezequiel, Amós, Jonás, todo esto habla de quién. ¿Por qué está ahí? Porque habla de nosotros. Somos hechos de la misma materia. Somos en nuestra esencia pecadores. Y la Biblia lo enseña desde el principio al final. En versículo 8, mas tú, hijo de hombre, oye lo que te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde, abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y aquí una mano extendida hacia mí, en ella había un rollo de libro, y lo extendí delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Y me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas. Come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Y luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda, ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla profunda, ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendes. Y si ellos te enviara, ellos te oyeren. Esto es como un tortazo en la cara de Israel. Aún los inconversos temen a Dios y escuchen su voz, pero no, Israel no. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quieren oír a mí. Porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinado de corazón. He aquí, yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos y tu frente fuerte contra sus frentes. Como diamante más fuerte que pedernal, he hecho tu frente. No los temas ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Y vamos a dejarlo un momento allí. ¿Alguien recuerda qué significa el nombre de Ezequiel? Es Dios fortalece o Dios endurece. Usado en otros contextos en el Antiguo Testamento. Entonces él, contra todo el pueblo, tiene que ser una persona que no se dobla. Tiene que predicar un mensaje de juicio a ellos, sí o sí. Entonces Dios, de manera sobrenatural, equipa a su siervo para hacer exactamente esto. ¿Recuerdas? Hemos hablado un poco de esto en capítulo 1. Hemos visto que la humillación, yo lo resumo así, no es exactamente así, pero antes de servir al Señor en la posición de ser profeta, tenemos que ser humillados. Dios tiene que captar nuestra atención hasta tal punto que estamos totalmente convencidos que no tenemos nada que decir y somos culpables delante de su presencia y radicalmente necesitamos abrazar su gracia y abrazar a su Hijo y clamar a Él para el perdón y la misericordia de Dios. Y luego vemos, y eso es lo que sucedió en la vida del profeta en capítulo 1, y luego en capítulo 2 vemos
que Dios va preparándole, sigue preparándole. Yo he puesto la palabra equipamiento, no en el sentido de trajes o uniforme o algo. No, por dentro. El profeta necesita, no hay profecía sin el Espíritu de Dios. ¿Quién ha inspirado la Biblia? Pues el Espíritu de Dios. Toda la Escritura es inspirado por Dios, ¿ok? Es obra del Espíritu Santo, es lo que hace. Segundo de Pedro, capítulo 1. Y él necesitaba tener el Espíritu de Dios. Y lo vemos en versículo 2. Entró el Espíritu en mí. Y luego en capítulo 3, versículo 24. Entró el Espíritu en mí. Y entonces, eso es esencial para cualquiera que empieza a servir al Señor. Y luego necesita un mensaje. El Espíritu tiene que iluminar su corazón y darle las palabras de Dios. Y lo hemos visto en versículo 7. Por ejemplo, tú les hablarás, dice Jehová a Ezequiel, capítulo 2, versículo 7, pues mis palabras. Y sigue todos esos versículos hablando de mis palabras. Tú vas a transmitir a ellos mis palabras, ¿ok? Lo mismo en versículo 10 de capítulo 3. Y todo esto, el rollo que estaba escrito en un lado y otro lado, ¿de quiénes eran las palabras escritas ahí? De Jehová. Entonces el profeta tenía que consumirlo, tenía que dirigirlo y prepararse para predicar al pueblo de Israel. Y más o menos es la misma cosa que hacemos hoy en día. Para ser efectivo en la transmisión de la verdad de Dios tenemos que comer su palabra. Tenemos que dirigirlo, tenemos que entender lo que está diciendo. O no tenemos ni pies ni cabeza, es que estamos perdidos. Necesitamos el Espíritu y la palabra de Dios. Y esto es muy importante. Y al final, en capítulos 3, versículos 16 al 21, vemos más o menos que Dios llamó a Ezequiel a ser atalaya. El que advierte, el que avisa que estáis en el précipe y vais a caer y no tenéis que, volveos, arrepentíos. Y eso era su trabajo. Él solo contra un pueblo. Y lo vemos en estos versículos 16 al 21. Y tenemos que recordar, hablando de esto, leyendo los versículos, dice en versículo 14, me levantó pues el Espíritu y me tomó, en capítulo 3, y fui en amargura, en indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Yo creo que él tenía, como Jesús a veces, la indignación justa de ver, en el caso de Jesús, los fariseos y saduceos tan duros, que se pusieron contra él y le acusaron de ser lleno de Belcebú, de echar los demonios. Es que muy duros eran ellos. Y es igual aquí, el profeta está lleno de la indignación justa de Dios. En versículo 15, vine a los cautivos en Tel Aviv, no Tel Aviv en Israel hoy en día, que moraban junto al río Quebar, y me senté donde ellos estaban sentados, y allí permanecí 7 días atónitos entre ellos. ¿Por qué? Porque todavía la palabra de Dios no ha venido a él en versículo 16, pero a veces tenemos que pensar en eso y piensa, ¿quién es Ezequiel? Ezequiel es uno que ha sido raptado, cautivado, llevado a un sitio en Babilonia con miles de otros judíos, y él es un judío justo, él es un judío hijo de sacerdote y de todo lo que tenemos en el registro que habla de él, un hombre bueno, en el sentido que confía en Dios y es humilde y todo esto, pero ahora está dándose cuenta, durante 7 días se siente allí y no dice nada. Permanecí 7 días atónito entre ellos.
Y nos da la idea de la dificultad del ministerio del profeta. ¿A quién está predicando? ¿Al viento? ¿Gritando al viento? No, que no es difícil de hacer. Hay muchos, hemos visto predicadores en las calles de Nueva York o en las calles de Madrid predicando al viento, pero él tenía que predicar a sus compatriotas. Él formaba parte de la comunidad de los exiliados. Algunos de ellos a lo mejor eran familiares, primos, sobrinos, tíos, algunos amigos, otros compañeros, conocidos. Y Dios le encarga al profeta de predicar el juicio de Dios, un juicio duro, donde Dios repite hasta la saciedad y no habrá perdón. No habrá momento que yo voy a minimizar o mermar el juicio. No, voy a aplastaros. Imagínate si tú tuvieras que decir esto. Nosotros nos cuesta hablar del infierno a la gente y hablar del juicio de Dios, aunque la Biblia está lleno de ello. Esto era una tarea, un encargo, un cometido difícil. Y por eso Dios le dio el nombre Jehová endurece. Jehová fortalece, le hace fuerte para hacerlo. Entonces tenemos que entender algo de eso y cómo afectó. Y es curioso aquí leyendo estos capítulos, y hay mucho más similitudes entre Jesucristo y el profeta, pero hay sitio aquí, hay sitio ahí, al lado de Juan o al lado de Carlos. Y vemos que en capítulo 2 aquí que el espíritu de la gente, siempre necesitamos el espíritu para guiarnos, estaba activo en la vida de Ezequiel. Entró en él 2 veces y también le levantó para moverle, para ponerle en el sitio que... Y lo vemos lo mismo en Lucas capítulo 4, en la vida de Jesucristo, cómo empezó su ministerio. Según capítulo 4, versículo 1, fue llevado, volvió al Jordán, dice, lleno del Espíritu Santo. Jesús volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Entonces, el Espíritu empezó su ministerio por el Espíritu, guiándoles. Primero con la tentación. Y debemos aprender algo de eso, pero no vamos a hablar de eso. Y luego, versículo 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra. Y empezó a enseñar en la sinagoga. La primera palabra que dijo es, en versículo 18, en sus sermones, el Espíritu, y él está citando aquí a Isaías 49, que es el pasaje en Isaías del siervo del Señor, capítulos 42 a 49. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y sigue, y luego habla del juicio en el resto del pasaje, ¿no? Aquí. Pero vemos Jesús guiado por el Espíritu Santo para predicar a la gente, igual como Ezequiel, y también la palabra de Dios como instrumento. Y hemos hablado un poco de esto, no tengo que rematarlo, pero todas estas citas. Ezequiel no tenía mensaje menos las palabras que el Señor le reveló. Igual en la vida de Jesucristo, si lo miras, por ejemplo, en Juan capítulo 7, versículo 16, Jesús a lo largo de su ministerio, especialmente en el Evangelio de Juan, lees comentarios como esto. Jesús les respondió a los que estaban hablando con él, mi doctrina o mi enseñanza, didascalía, mi enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. Y luego en capítulo 8 lo mismo, versículos 26 al 28, muchas cosas decía Jesús
tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron los fariseos, los saduceos, los líderes religiosos que les hablaba del Padre. Les dijo entonces Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre en la cruz, ¿no? Entonces conoceréis que yo soy, ego en mí, yo soy Jehová. No vamos a hablar de eso. Y nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Entonces ambos profetas, porque Jesús era un profeta pero sin reconocimiento en su pueblo, en Lucas 4, ambas personas necesitaban el Espíritu de Dios y también un mensaje de Dios. Y recibieron las palabras de Dios para predicar a la gente. Y es importante, nosotros también, en nuestro mundo de hoy en día, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos, como dice en Gálatas 5, andad por el Espíritu y no satisfaréis los deseos de la carne. Estad llenos del Espíritu Santo, no llenos de vino, embriagados. No. Y tenemos que estar llenos de la palabra de Dios. En Colosenses 3:16 compara la llenura del Espíritu Santo con la llenura de la palabra de Cristo. Entonces, nosotros, si queremos ser eficientes y eficaces, predicando la palabra, compartiendo nuestra fe con los demás, necesitamos el Espíritu y también la palabra de Dios. Hace 2 semanas, o 3, no recuerdo cuándo la última vez que prediqué, pero planteé esta pregunta que yo creo que es bastante importante. Es ¿por qué llamaría Dios a un profeta como Ezequiel profetizar a una nación rebelde? Tantas veces hemos leído rebelde. ¿Por qué? Bueno, la razón sencilla, la respuesta sencilla es que Dios ama a los pecadores. Y de verdad, Dios en su ADN ama hasta los pecadores, ¿ok? Él no desea su muerte. Por ejemplo, en Ezequiel, no vamos a leer todos esos pasajes, pero deberías leerlo en casa. En versículo 23 dice, ¿quiero yo? Dios lanza una pregunta, ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová al Señor, ¿no vivirá si se apartare de sus caminos? Pues la respuesta esperada es sí. Y esto es lo que Dios en versículo 32 dice, porque yo no quiero la muerte del que muere, dice Jehová. Dice Jehová al Señor, convertíos pues y viviréis. Igual en capítulo 33, Dios ama a las personas. En su ADN, Dios a lo largo de la Biblia, desde el principio al final, vemos Dios en su esencia ama. Especialmente en pasajes como Éxodo 34, cuando Dios se revela a Moisés en un pasaje súper importante en el Antiguo Testamento, porque Moisés quería ver la gloria de Dios y Dios se revela a su siervo y dice en versículo 6, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová. Eso quiere decir el que siempre ha existido, el que es, ha sido, que es y será, el autoexistente, que no depende de nadie. Fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares y perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Esto es Dios en su esencia. Okay, y luego el resto del versículo 7 habla de que sí, también juzga. Y sigue diciendo, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces, lo que quiero decir con estos versículos, y hay muchos, solo me voy a mencionar uno más en Romanos 5:8. Dios ama, pero al mismo momento juzga. Por ejemplo, si conoces bien
Romanos capítulo 5, ¿de qué está hablando? Está hablando de muchas cosas, pero aquí nos gusta leer, por ejemplo, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Sí, me gusta. Well, lea versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Qué ira? La ira venidera. Dios va a juzgar a los que no acuden a Cristo. Los que juegan religión o tienen una... No, Dios va a juzgar. Eso es lo que está diciendo, porque sigue diciendo, versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. ¿Qué? Si tú estás aquí hoy, y lo digo de la mejor manera que puedo decirlo, y no has acudido a Cristo, y no estás confiando solamente en Cristo, Cristo sacrificado en la cruz, Cristo resucitado a las diestras del Padre, entonces tú eres enemigo de Dios. No has sido reconciliados por la sangre de Cristo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y él sigue y sigue. Entonces, Dios en su ADN nos ama. Por esto envió a su Hijo unigénito. ¿Ok? Su Hijo amado, su Hijo especial. Su Hijo de alta importancia, más importante que cualquier de nosotros que somos hijos de Dios. ¿Okay? Y todos estos pasajes hablan de eso, del gran amor de Dios. En 1 de Juan capítulo 4, es que hace poco estuvimos allí predicándolo, pero él dice allí, amados, amémonos unos a otros. ¿Por qué? ¿Por qué amamos los unos a otros los creyentes? Porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Veis? Es la esencia de Dios, como su santidad. Si hay dos atributos recalcados en la Biblia, es la santidad de Dios y el amor de Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Él envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Pero no vamos a vivir nada, no vamos a tener la vida eterna de Cristo Jesús si no nos arrepentimos y decimos, sí, Señor, tú tienes razón. Merezco ser juzgado. Soy pecador, soy pecadora. En esto consiste el amor, en que Dios, no en que nosotros hayamos quizá amado a Dios. Esto no, el amor no consiste en esto, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Sacrificio, el derramamiento de su sangre en el suelo. El Hijo de Dios, puro, sin defecto, sin pecado, dio su vida voluntariamente para rescatarnos. Y debemos entenderlo. Dios no quiere la condenación de los impíos. Dios quiere salvarnos, pero tenemos que acudir a su Hijo. Estoy extendiéndome demasiado. Número 2. ¿Por qué Dios llama al profeta para predicar a un pueblo que no va a escuchar nada? Es porque Dios ha designado su palabra como instrumento para conseguir la salvación de los pecadores. Y esto es como Dios ha hablado desde el principio de la Biblia. Cuando hablamos de la revelación de Dios, la Biblia empieza en Génesis 1:3, ¿qué dice? Y dijo Dios, en todo esto de la creación del mundo, sea la luz, y fue la luz. Y sigue diciendo, y Dios dijo. ¿Ok? Necesitamos, es la palabra, el mensaje de Dios. ¿Y quién es la máxima expresión de la palabra de Dios? Pues Jesucristo. En el principio era el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios. Y el Verbo o la palabra era Dios. Y luego en versículo 14 de capítulo 1 de Juan, el Verbo se encarnó
y habitó entre nosotros, puso su tabernáculo entre nosotros y al final nosotros pudimos entender quién es Dios, porque Jesucristo explica quién es Dios perfectamente. Pero es la palabra de Dios. Y recuerdas hay tantos pasajes que hablan de esto, pero uno de mis favoritos en Apocalipsis capítulo 19, cuando viene y dice en versículo 13, viene montado sobre el caballo blanco, dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre, como recordatorio de que Él dio a su vida por mis pecados, como Pablo decía. Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. En Gálatas 2:20. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre era la palabra de Dios, el verbo de Dios. Tenemos la palabra escrita y tenemos la palabra viva, Jesucristo. Ambos. Entonces, tenemos que pensar, tenemos que entender eso, la palabra, muy importante. Dios ha decretado también o ordenado transmitir su palabra por medio de mensajeros humanos. Fíjate, teniendo Miguel en Daniel, teniendo Gabriel en Mateo 1, Lucas, ángeles fuertes, ángeles que pueden volar y pueden hacer cosas increíbles que nosotros no podemos imaginar. Pero con el precioso mensaje del Evangelio, Dios quiere usar a nosotros. De verdad ha decretado que es así. Él va a usar gente normal, gente que Él ha tocado, pero gente como Ezequiel. Y es lo mismo hoy en día. Y yo creo que en versículo 5, nunca había visto este versículo tanto. Pero en 2:5 dice, ellos no te van a escuchar porque son una casa rebelde, pero luego dice esto al final del versículo 5, capítulo 2. Pero siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Dios, en su misericordia, tiene alguien allí para decir la verdad a ellos. Ese es grande. Y estos pasajes hablan de la misma cosa. En capítulo 22 de Ezequiel, y estoy dando algunos pasajes, vemos a partir del versículo 23, el profeta está recordándoles que desde los sacerdotes, los príncipes, los profetas, todo el pueblo era corrupto y todo el pueblo estaba bajo el juicio de Dios. Y luego leemos estas palabras que deberían compungir nuestro corazón. Dice el Señor, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí. Es capítulo 22, versículo 30. A favor de la tierra, a favor de Israel, porque yo voy a derramar mi ira, mi ardor sobre la tierra. Voy a matar a todos. Voy a llenar Jerusalén de cadáveres, dice Dios. Pero yo miré, yo busqué entre ellos, para que yo no la destruyese y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira, los consumí y hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová, Señor. Dios ha orquestado, ha diseñado las cosas para nuestra salvación, con la palabra, con el Espíritu, con su amor, todo por amor. Pero algunas personas siguen con piensan que saben algo, no saben nada. No sé si recuerdas en Job, creo que es en Job 19, no recuerdo ahora, 29. Pero los hombres que son muy sabios pueden minar oro y joyas preciosas de hecho bajan muy en las profundidades de la tierra.
pero no pueden encontrar la palabra de Dios. Solo Dios puede revelar la sabiduría, el camino hacia Él y la salvación. Y al final Dios, en contestación a esta pregunta, Dios ha ordenado que el arrepentimiento precederá la salvación, la recepción de la gracia salvadora. Y es pura gracia. Ninguno de nosotros merecemos ser salvos. Es por lo que hizo Jesús en la cruz, dando su vida voluntariamente, vicariamente, totalmente para nuestros pecados. Es la única razón. Pero antes de apreciar a Él, es como aquí, Él tiene que amonestar en versículos 16 al 21 en capítulo 3. Él tiene que advertir, Él tiene que redarguir con ellos. Para que haya un resto, y hay un resto, gracias a Dios, en capítulo 6, versículo 8, habrá un resto. Dios sí salvará a uno de ellos, eso sí. Pero antes, cuando estamos compartiendo el Evangelio con la gente, y tenemos que hablar del juicio de Dios, el juicio venidero, el juicio prometido. Como Ezequiel debemos tomarle como un ejemplo, y como Jeremías. Jeremías dice aquí en capítulo 25, él dice, desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no oísteis ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. ¿Veis lo que está sucediendo aquí? El problema no es con un Dios que no quiere salvar a las personas y no ama a las personas. El problema es con nosotros, los pecadores. No queremos escuchar el mensaje de Dios. Y por eso tenemos que ser amonestados, advertidos. Y esto es parte del plan de Dios. Esa es la razón que Él tiene un profeta contra toda la masa allí, diciéndoles más o menos el camino de la misericordia. Eso sería otro sermón. Hoy en día no es común en iglesias evangélicas predicar sobre el juicio de Dios. Yo diría que en muchas iglesias la gente, hasta los líderes, es un tema tabú. Pero la Biblia, yo digo, cuando llegamos a pasajes como Ezequiel, ¿cómo voy a estar aquí delante de vosotros y decir tonterías? Todo el libro se trata de eso. Dios va a derramar su ardor, su ira, su furia y asesinarlos. No asesinarlos, ejecutarlos. Por su pecado, por su idolatría, por su corrupción, por sus robos, por su maltratar a los huérfanos y las viudas y los extranjeros. Solo tienes que leer los capítulos, se trata de eso. Tenemos que declarar la verdad de Dios, hermanos, con mucha misericordia, con mucho cuidado en la manera de expresarlo. Franklin Graham, el hijo de Billy Graham, siempre dice, cuando hablamos del infierno y hablamos del juicio de Dios, siempre debemos decirlo con lágrimas cayendo de nuestros ojos. Y yo no sé si tú te ves allí con ellos, pero yo sí. Si no fuese por la misericordia de Dios, no estaría aquí hoy. Yo quiero hablar en inglés. Soy un paleto de Idaho. Dios un día en mi vida hizo esto. Me cogió, me llenó de su espíritu para entender algunas de las escrituras y me salvó.
Y sí, me convenció de mi pecado, que yo iba al infierno. Sí, eso sí. Pero todo esto ocurrió en un espacio de 4 horas. Y yo totalmente convencido. Y cambió drásticamente el rumbo de mi vida. Entonces, debemos hablar con la gente fuera de este local con misericordia, pero diciendo la verdad. Dios va a juzgar. Cuando consideramos, cuando contemplamos la Biblia y prestamos la más mínima atención al juicio de Dios, vemos desde el principio hasta el final juicio. Dios juzga, el Dios de toda la tierra, que es justo y no siempre es justo en su juicio, pero juzga. Capítulo 3 con Adán y Eva, capítulo 4 con Caín, capítulo 6, el peor de los peores de los capítulos, a todos los seres vivos por el diluvio universal, capítulo 11, la Torre de Babel. ¿Por qué? Porque estaban haciendo otro Dios. Ya la gente, en poco tiempo después de la creación del mundo, habían inventado en sus corazones y fabricado un nuevo Dios. Iban construyendo un zigurat hasta el cielo para adorarle. Y Dios dividió a todos los idiomas, y luego llegamos a capítulos 8 y 19 de Génesis y otro juicio. Por la homosexualidad, Dios arrasa, quema a fuego vivo a pueblos, a todo un valle ahí, que pensamos que está bajo el mar muerto ahora. Y Génesis termina con juicio. ¿El juicio de quién, me preguntas? El juicio de José. Porque dice en versículo 28, el último versículo 26, murió José a la edad de 110 años. ¿Por qué murió José? ¿Por qué voy a morir yo? ¿Por qué Manuel? Porque hemos heredado una naturaleza pecaminosa, y si no nos arrepentimos y acudimos a Cristo y le abracemos y decir, ¡sálvame!, pues Dios nos va a juzgar, eso es. Y parte de su juicio es la muerte física. Desde Adán y Eva, eso es lo que pasó a José. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento es igual. Dios juzga. Y hay muchos pasajes, en el caso de Ananías y Zafira, en Romanos, en Apocalipsis, está lleno de juicio. En Lucas 13, otro buen pasaje, pero no vamos a leerlo. Lo que quiero decir es, a lo largo de toda la historia humana, que es la historia de Dios, Dios fielmente ha estado advirtiendo a la gente por medio de profetas, por medio de, ahora hoy en día, por pastores y por personas como vosotros. Advierte a la gente, intenta decirles que hay otra manera. Si quieres ser salvo, vete por ahí, busca a Cristo, el Salvador del mundo. Pero la gente sigue igual. El envío de los profetas para advertir y amonestar a Israel y Judá es una expresión de la fidelidad y misericordia de Dios. Dios no desea la muerte, no deseó la muerte de los impíos en aquel entonces, tampoco ahora. Él podría haber dejado caer los hijos de Israel en el infierno sin avisos, pero no lo hizo. En su ADN Dios ama a la gente. Y por eso su plan, lo que Él ha decretado a Él es enviar a gente a advertir y a amonestar a ellos, que se arrepintieran. Y se dan marcha atrás y dicen, sálvame Dios, muéstrame tu camino de justicia. Y esto es exactamente lo que pasó a Pablo en el camino de Damasco. Él, siendo un hombre muy justo, muy religioso, muy limpio delante de Dios, pues tenía que ser convencido de que no tenía ninguna justicia. Y por eso en Filipenses 3, uno de mis pasajes favoritos, él dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida
por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y esto es la única manera de ser salvo. Tenemos que creer en Cristo, lo que Él hizo por nosotros. Aplicación para nuestras vidas, pues Dios sigue advirtiendo a la gente de las consecuencias de rechazar a su palabra escrita y a su Hijo, la palabra viva, que está a la diestra de Dios. Nosotros somos los que tienen que comunicar el Evangelio a los demás, avisándoles del juicio y últimamente del infierno, la separación definitiva de Dios, como dice allí en 2 de Tesalonicenses tan claramente. No me gusta leerlo, pero lo dice. Y dice en capítulo 1, que ellos que no conocieron a Dios y no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, han dicho no, los cuales sufrirán pena de eterna perdición y excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificados en sus ángeles. Y entonces, si puedo seguir y seguir, el juicio de Dios es un tema recurrente en Ezequiel. Los hijos de Israel se habían corrompido desde arriba hasta abajo, los sacerdotes, los príncipes, todos ellos. A lo largo de capítulos 5 y 7, Él promete, si lo paras para leerlo, el triplete de destrucción, ¿no? Pestilencia, hambre y espada, una vez y otra vez. En capítulo 7, en capítulo 5 lo vemos en versículo 12 y 13, en capítulo 6 lo vemos en versículo 11 y 12, en capítulo 7 en versículos 15 y 10. Dios va a juzgar. Y nosotros, parte de nuestro mensaje a las personas hoy en día que no conocen nada de Dios, generalmente no han leído sus escrituras, tenemos que amarles suficientemente para hablar del juicio de Dios. O no estamos haciendo bien nuestro trabajo. No. Dios nos manda amarles y luego compartir el Evangelio con ellos, incluyendo, y esto es lo que estoy enfatizando más que nada hoy, el juicio venidero. Muchas veces hablamos mucho del amor de Dios sin parar para hablar de la necesidad de arrepentirse, la necesidad de considerar que Dios es santo y que Cristo es santo, y no vamos a estar en su presencia sin la sangre de Cristo, sin cubierto de su sangre. Y tenemos pasajes como estos muy buenos, pero lo que quiero enfatizar aquí es simplemente hay muchos versículos en el Nuevo Testamento donde vemos que la gente de aquel entonces, Pedro, Pablo, ¿de qué hablaban cuando compartían el Evangelio con la gente? Pues Pedro decía que en el día de Pentecostés, no pasa nada, hermanos judíos, compatriotas. No, él decía, sed salvos de esta perversa generación. Ellos le clamaron, ¿qué tenemos que hacer? Hemos metido la pata. Sed salvos de esta perversa generación, arrepentíos. Y si lees a Hechos 2 allí, Pablo, cuando estaba disertando con, creo que era el rey Félix, además de hablar de dominio propio y otras cosas allí, la tercera cosa era del juicio venidero, y Félix no quería seguir hablando con él. Pero Pablo allí estaba compartiendo el Evangelio con él en capítulo 24 de Hechos. En Romanos 5 nos encanta leer sobre más el amor de Dios, pero allí en el mismo pasaje habla de seremos salvos de la ira, igual en Efesios, igual en estos pasajes en Tesalonicenses, da igual. Lo que quiero decir es parte del Evangelio es hablar de Jesucristo como Rey que vendrá, que viene.
¿Y viene para qué? Bueno, lee el libro de Apocalipsis para juzgar a la tierra. Y no con gozo. Yo creo que Dios juzga con tristeza, pero juzgará, porque es santo, 3 veces santo. A menudo vemos el juicio de Dios solo como algo negativo, pero en las vidas de ciertas personas, si paramos y examinamos bien nuestras Biblias, vemos que uno como Nabucodonosor, ¿por qué se arrepintió al final? Por el juicio de Dios, 7 años como un animal en el campo. Y al final de estos 7 años, él dice, en Daniel, voy a leerlo, porque merece ser leídos, la palabra de Dios, muy importante. Y él dice esto, mas al final del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue vuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es siempre eterno y su reino por todas las... Y sigue, alabando a Dios. Pero esto es después de ser juzgado. Y Pablo lo mismo, Pablo en Hechos. ¿Quién eres, Señor? Pues soy Jesús, ¿por qué me persigues? La cercanía del juicio de Dios fue el instrumento valioso para despertarlos. El carcelero en Filipos y muchos más ejemplos aquí en la Biblia, en el Nuevo Testamento, tanto en el Antiguo Testamento. Y esto es lo que necesitamos, es decir la verdad a la gente sobre el juicio de Dios. Capítulo 7 de Ezequiel, como estoy intentando exponeros a muchos pasajes, pero allí más que nada él enfatiza que no hay más retraso. El fin, y puedes ver el predicador aquí, el fin viene, se ha despertado contra ti. Aquí viene, la mañana viene para ti. Etcétera, etcétera. Ahora pronto derramaré mi ira sobre ti y cumpliré en ti mi furor y te juzgaré según tus caminos y pondré sobre ti tus abominaciones, hablando de la idolatría. Y mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia. Es Dios, el Dios que tiene ADN de ser amoroso, también es Dios santo. Y Ezequiel tenía que decir esto a sus compatriotas. Y nosotros debemos hacer la misma cosa. Resumiendo todo, es lo mismo. Es amar a la gente. Vernos identificados con ellos, como pecadores redimidos por la gracia de Dios. Y hablar de Cristo. Hablar de Cristo. Hablar de la grandeza de nuestro Señor. Hablar de su hermosura, hablar de su pureza, hablar de su capacidad, su poder para salvar a lo peor de lo peor. Y luego tenemos que hablar, cuando estamos haciendo eso, hablar del juicio venidero. Termina capítulo 3 con estas palabras, en versículo 27, mas cuando yo te hubiera hablado, abriré tu boca y tú le dirás, Ezequiel, a la gente, a tus compatriotas, así ha dicho Jehová el Señor, el que oye, oiga. Y el que no quiere oír, no oiga. Porque casa rebelde son. Si hay alguien aquí hoy y todavía tú eres rebelde, y tú piensas que tú tienes otra manera de... No, seguramente Dios no va a juzgarnos. No, Dios no es así, Ricardo. Tú estás equivocado. Puedes decirlo, puedes pensarlo. Pero os aviso ahora mismo. Dios te ama, quiere salvarte, pero tienes que arrepentirte de tus pecados, decir, pues soy culpable, necesito la salvación de Dios. Sálvame, Cristo. Ven a mi vida, límpiame de mis pecados, para que yo también pueda regocijar con algún día en el futuro, ahora y para siempre, en la gracia de Dios. Y eso es lo que
tenemos que hacer. No me gusta tanto hablar del juicio de Dios, pero hay provisión en Cristo, sí hay. Oremos. Padre Celestial, te doy las gracias, Señor, por la grandeza de tu misericordia. Y te alabamos también por la grandeza de tu juicio, Dios, por tu santidad. Gracias que no eres como uno de estos jueces que cambia su opinión de un día a otro. No, tú no, como Pastor Miguel nos has estado enseñando, tú no eres un Dios que cambia, que vacila. Que un día dice eso, el próximo día, no, Dios a lo largo de miles de años ahora, desde el principio de la creación, has estado enviando gente como Noé, como otros para predicar a su generación, para decirles la verdad y para advertirles del juicio venidero, Señor. Y pido en el nombre de Jesucristo que obres entre nosotros, Señor. Si hay alguien aquí hoy que todavía no piense creer en Cristo y Cristo solamente, convénceles, Dios, por tu Espíritu. Llena a los miembros de nuestra iglesia, los creyentes que están aquí presentes, llénalos de tu Espíritu y de tu palabra para hablar con respeto, mansedumbre y reverencia, para dar razones lógicas por la esperanza que tienen en su corazón a los demás. Gracias, Señor, por la vida de Ezequiel. Gracias por haber enviado gente a predicarnos. Gracias que podemos ser salvos y gracias por Jesucristo. En su nombre te damos gracias. En el nombre de Cristo. Amén. Y daos en paz.